Doctor Héctor Cerezo, doctor en psicología, además un hombre que nos ayuda mucho a entender situaciones complejas como esta, como la que estamos viviendo con el tema de los linchamientos. Bienvenido, doctor. Hola, ¿Cómo buenos está? días. Buenos días. Gracias por Muy estar bien, con muchas nosotros. gracias. Gusto saludarlo. ¿Qué pasa por Igualmente. la cabeza de un grupo de personas que tienen ante sí una escena que es horripilante, pero aún así la aplauden y alientan a seguir adelante hasta llegar al final? Porque se entiende que lo que buscan es llegar al final, a terminar con la vida de una persona. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de este grupo de personas? Los linchamientos son un fenómeno muy complejo de describir, sobre todo porque en México no se tienen datos robustos, serios, de su presencia. Realmente los hemos venido investigando en los últimos 20 años. La única investigación seria con la que se cuenta es una que se hizo desde la UAM a Azcapotzalco por Rodríguez y Veloz y que se presentó en el 2015 y que nos indicaba que los linchamientos habían crecido 700% en los últimos 10 años y que por año se presentaban en promedio 14 linchamientos al año. ¿Qué sucede en la mente de estas personas? Pues parece muy extraño lo que voy a decir, pero ellos suponen, tienen una sensación del deber cumplido. Es decir, ellos suponen que cuando el Estado llega mal, llega tarde o de plano no llega, esta responsabilidad de tomar la justicia por propia mano es transferida a los ciudadanos. Y bueno, aquí vemos una forma perversa de cómo lo han hecho. A pesar de que la Constitución en el artículo 17 prohíba la justicia por propia mano y que el linchamiento incluso no constituye un delito per se, por sí mismo, homicidio, lesiones dolosas, sí, pero el linchamiento no es un delito como tal. Eso indica que la ley siempre va muy por detrás de los fenómenos sociales. Lo que le hace sentir en la mente de las personas es esta idea del deber cumplido, es la idea de la justicia por propia mano, es la idea de si el Estado no asume su responsabilidad, entonces nosotros tenemos que cubrir esa tarea. Por eso decía que es muy difícil decirlo, pero buena parte de estos ciudadanos suponen que es el haber cumplido, el deber cumplido y el asumirse incluso como rescatadores y salvadores de una comunidad ante personas que pues desgraciadamente ya comprobaron que ni siquiera delincuentes o presuntos eran. Y esa sensación de deber cumplido es tan importante, se siente de esa manera tan fuerte como para cancelar el lado humano, la piedad, la clemencia, que no te importe que literal estás oyendo y viendo a una persona morir Morir. en tu nariz. No, porque cuando el yo individual transmuta o se transforma en yo social, pasamos de ser un sujeto, un individuo, a estar en grupo, aparecen el anonimato, aparece la espontaneidad, aparecen elementos de violencia incontenible, incontrolable, aparece incluso yo diría un elemento pasional donde predominan los impulsos y en ese instante nuestra empatía, nuestros preceptos éticos desaparecen, se diluyen, se difunden. Eso lo conocemos como difusión de responsabilidad. Y además hay otro fenómeno todavía más grave. A mayor cantidad de personas que presencien un delito, un evento de esta naturaleza, menor la posibilidad de ayudar a las víctimas. Eso se le conoce como el efecto espectador o difusión de la responsabilidad. Vemos, por ejemplo, que gran cantidad de personas lo que hizo fue, en lugar de ayudar a las víctimas, videograbar el evento, ¿no? Entonces, esto lo hemos conocido desde hace más de 40 años, en donde una persona fue asesinada y los vecinos escucharon este evento, pero nadie fue capaz de ayudarla. Y a partir de ese evento se le conoció como difusión de responsabilidad. O sea que parece ilógico, pero cuando tengamos una dificultad de este tipo, más vale encontrarnos con una persona y no con cuatro, por decirlo de alguna manera, porque la posibilidad de ser ayudado por un colectivo, por una masa, es menor, disminuye precisamente por la cantidad de personas. Le da Pero miedo al que va a ayudar. sí, porque realmente nadie puede actuar como mediador ante la turba. En el caso de los linchamientos, pues es un acto ventajoso, tumultuario, amparado por el anonimato, nutrido por los rumores, nutrido por la impunidad, por la corrupción, pero sobre todo por la sensación de que el Estado no está haciendo su trabajo. Aquí esto es muy importante dejarlo en claro. Las personas perciben que el sistema de justicia penal acusatorio no está generando una consecuencia o un castigo a quienes cometen los delitos. Doctor,
Este tema del deber cumplido cuando el Estado falla o asumir la responsabilidad de las cosas cuando el Estado falla, en algunas otras circunstancias, vaya, hasta es visto como de una manera correcta, socialmente inteligente. Un terremoto con graves consecuencias, edificios caídos y la gente, lo vimos el año pasado, los millennials se lanzan a las calles a sacar lesionados o a atender tareas de distribución de ayuda porque el Estado no se da abasto o no está lo suficientemente bien organizado. Es un ejemplo el que le pongo. En otras sociedades una persona se extravía y sale la comunidad entera a buscarlo, a tratar de localizar con ellos. Y lo vemos como acciones colectivamente positivas. ¿En qué momento se transgrede? ¿En qué momento se da ese brinco? Porque lo mismo pudo haber hecho la gente en Acatlán de Osorio. El Estado está fallando, la policía no llega, hay corrupción, etcétera. Y más bien agarramos a estos y vamos y los entregamos. Pero ¿en qué momento se brinca esa línea Los matamos. y Sí. los matamos? O sea, ¿en qué momento se da ese brinco? En el momento en que aparece la espontaneidad, el anonimato, pero sobre todo un elemento fundamental, el rumor, el chisme, la incitación. Por eso aquí las redes sociales están cumpliendo un papel, eh, yo diría, es un arma de doble filo, porque si bien pueden ser un elemento informativo inmediato, en tiempo y forma, también constituyen un elemento de distracción mediática, distracción, inundación de noticias falsas. Y estas personas demuestran que a veces es más importante la representación de los hechos que los hechos mismos. Nos interesa más suponer que son delincuentes, hacer caso a los mensajes en redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en lugar de comprobar que efectivamente son delincuentes entregándolos a la autoridad, si ese fuera el caso, ¿no? Y esto demuestra que los colectivos tienen esa doble posibilidad, ser empáticos, ser cooperativos, ayudar al otro, pero también tienen, por desgracia, todo grupo humano, esta otra faceta, esta otra cara de ser profundamente perversos, dañinos, violentos, pero sobre todo insensibles ante el dolor humano. Las escenas son terribles. Esto demuestra un síntoma de descomposición social, un síntoma de incredulidad en las autoridades, en las instituciones sobre todo. Las instituciones han perdido credibilidad ante los... Además es importante dejar claro que linchamientos, colectivos, grupos de autodefensa, grupos comunitarios, vigilantismo. Con vigilantismo me refiero a esta idea de las vecinos. comunidades donde los fraccionamientos ya son prácticamente reclusorios, en donde la gente está revisando a través de su dispositivo, su casa, a través de las cámaras de videovigilancia. Bueno, todos estos fenómenos están en consonancia. O sea, todos guardan cierta relación porque es una sociedad paranoica. Sabemos que vamos a salir, pero no sabemos si vamos a regresar. Y es que la ley precisamente no ampara ni protege la posibilidad de que en caso de que cometan un delito hacia nosotros, pueda el delincuente ser castigado. La encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública en 2015 demostró que el 30% de la población ha sufrido un delito. O sea, prácticamente 30 millones de personas han sufrido un delito. Y que lo que más les molesta es que el 99% quede impune. Entonces, ante ese tipo de escenarios y ante ese tipo de caldo de cultivo, los linchamientos son la consecuencia lógica de la descomposición social. A lo mejor lógica, pero no justificable. Yo creo que todos los ámbitos, las políticas que se tenían que modificar para solucionar este tema de la descomposición social, pues son jurídicos. Ahí nos decía en el marco legal, pues no hay castigo para el linchamiento, económicos, de educación, están muchos de ellos en manos del gobierno y pues esperemos que lo hagan, seguimos esperando desde hace mucho tiempo, pero como sociedad, ¿qué podemos hacer para entender que si matamos a alguien nos volvemos todavía una peor sociedad, más insegura y más violenta? Buen punto. Pues es muy complicado meternos en la mente de las personas, pero Como precisamente padres, como maestros, como amigos. ¿qué no podemos hacer? justificar ningún método violento como legítimo para la resolución y mediación de conflictos. Correcto. Por ejemplo, en la familia, esta idea de los padres de defiéndete, sé macho, sé hombre, no te dejes, no lo permitas, el que tranza no avanza, este tipo de mandatos sociales preparan el escenario
para fenómenos trágicos como este, ¿no? Aunque suene exagerado, si la gente supiera, si la comunidad supiera que este tipo de mandatos son precisamente los que en el futuro nuestros niños van a convertir en actos, porque finalmente todo pensamiento, toda idea, todo supuesto, toda creencia, en algún momento va a transitar a una conducta, entonces seremos más cuidadosos en la relación de pareja, en las relaciones con los profesores, alumnos, en la relación incluso al manejar en la comunidad, en las relaciones con colegas de trabajo. Es decir, esto inicia con pequeñas acciones y además nada complicadas. Le agradecemos mucho esta mañana al doctor Héctor Cerezo, doctor en psicología, que nos ayude a entender este tema. Me quedo con esto último, en la medida en que como sociedad sigamos justificando que una acción violenta va a ayudar a resolver cosas, y lo dijiste de una manera extraordinaria, nos volveremos una peor sociedad en lugar de mejorar las cosas. Doctor, muchas gracias. Al Y contrario, como muchas siempre gracias. le digo, lo vamos a seguir Con molestando. gusto, será un placer. Muchas doctor. gracias.